Edgardo Lovera, hay un tema re importante, abogado de nuestro programa. Los días lunes conversamos de algunos tips y algunos temas re importantes que están siempre en boga y que, bueno, el tema, por ejemplo, de la pensión de alimentos, ¿cierto? Es un tema del cual hay mucha responsabilidad, hay muchos que le sacan el quite a esa responsabilidad y hay muchas personas que también reclaman ese deber por parte de los padres, ¿cierto? O de las parejas. Tema pensión de alimento, para día. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el derecho de alimento no es solo un derecho que tienen los hijos para recibir alimento de los padres. Dentro del marco legal. El marco legal. Claro. Lo primero es que los cónyuges tienen derecho a alimento. Es decir, que la mujer puede demandar al marido por alimentos, como el marido puede demandar a la mujer por alimentos. Aunque no tengan hijos. Aunque no tengan hijos, porque es un beneficio para el cónyuge. Fíjate que uno pensaba al tiro cuando en pensión de alimentos uno dice hay niños involucrados en esto. Claro. No necesariamente. No entonces. necesariamente. Sí, la ley también describe que pueden ser los descendientes, y ahí nosotros tenemos a los hijos, pero también podemos tener a los nietos. Los nietos podrían demandar a alguien más. Y en el caso de los ascendientes, están los papás que podrían demandar a los hijos, o los abuelos que podrían demandar a los nietos. Y para los que tienen ahí algún hermano con problemas, los hermanos también podrían demandar a sus hermanos por pensión de alimentos. Y hay un caso muy emblemático que es aquel que recibió una donación cuantiosa. Te pongo el caso. Si Farcas tuviera problemas, podría pedirle a González, ¿se acuerdan el gimnasta? Sí, estamos con que él. le pagara una pensión de alimentos. ¿Y por qué? Porque le hizo una gran donación cuando le regaló los aparatos para el ejercicio que él usaba. Entonces, recapitulemos. ¿Quiénes tienen derecho a alimento? Los cónyuges, es decir, que el marido puede demandar a la mujer y la mujer puede demandar al marido. Ok. Los descendientes, eso significa que los hijos pueden demandar a los padres o los nietos pueden demandar a los abuelos. A los abuelos, ya. Y los ascendientes, porque los papás pueden demandar a los hijos, como los abuelos pueden demandar a los nietos. Y los hermanos pueden demandarse entre sí. Y al final tenemos este caso muy extraño de las que reciben alguna donación. Ya. Me quedó claro. Sí, Claro. No, sí, lo entendí. O sea, aunque te parezca mentira, lo entendí, lo asimilé. Pero vamos al caso Ya. más concreto y común, que es el caso de los hijos que piden alimentos a los padres. Que es lo más común, claro, ¿Cierto? Es claro. decir, que se rompen las relaciones, o en definitiva hay un niño que es concebido fuera del matrimonio, las parejas no están juntos, y la mamá necesita recursos para la alimentación, Exacto. el vestuario y los estudios del niño. Exacto, claro. Entonces, lo que hace uno es que inicia un procedimiento de mediación. Hay que recordar que hoy en día la mediación es obligatoria. Uno va a un centro de mediación donde van a citar al papá. Eso es un tribunal de la familia, ¿cierto? ¿Puede ser eso? No, ¿O un abogado? El centro de mediación está con mediadores, son centros licitados. Uno normalmente va al tribunal de familia y lo ok. derivan. Ya. El tribunal te deriva a ese centro. Claro. Entonces. Ya, ok. Entonces, uno va y va a ser citado para que se reúnan junto con un mediador, que es un tercero, que tiene la posibilidad de juntarlos y sacar un acuerdo para que lleguen a algún acuerdo respecto a la pensión de alimentos. Perfecto. Ya. ¿Cómo se puede pagar la pensión de alimentos? Primero, hay que entender que la pensión de alimentos tiene un límite, tiene un tope. Si yo tengo que pagar pensión de alimentos, no puedo pagar más allá del 50% de mis ingresos. Eso Demostrable. claro, demostrable. Ya. Entonces, ¿qué se hace? Lo regular es que si yo tengo un sueldo, el 50% de mis ingresos va a ser de mis ingresos líquidos y no brutos, porque hay descuentos legales. Pero hasta un 50 como máximo. Hasta un 50 como máximo. Como máximo. Como ya, máximo. ya. ¿Ya? Hay que pensar también que los trabajadores tienen un resguardo del 50% de sus remuneraciones. Por eso hay una correlación entre esta norma de familia con las normas laborales o de embargo. Ya. ¿Cierto? Así como no pueden embargarte más allá del 50% del sueldo, Perfecto. tampoco pueden con esto. Y la ley ha fijado un mínimo legal. El mínimo legal equivale al 40% de un ingreso mínimo si hay un niño. ¿Cuánto está el ingreso mínimo hoy en día? ¿270? Sí, más o menos. ¿Ya? sí, claro. Entonces el 40% de eso sería la pensión mínima que uno podría pagar. Ya. Y si uno tiene más de 2 niños, es el 30% por cada niño. Es decir, que el rango máximo es el 50% de la remuneración del papá a quien vamos a demandar, y el rango mínimo es un 30 o un 40% de un ingreso mínimo. ¿Cuándo los papás pueden pagar menos? Cuando las condiciones económicas efectivamente hacen de que tenga otros problemas, otras cargas. Ya. Supongamos que es un matrimonio que se separa. Este papá que vivía en la casa va a tener que pagar arriendo en otro lugar, y eso se va a poder descontar de lo que se le va a sumar para pagar la pensión de alimentos. Ya. Como también si él estaba pagando el dividendo de la casa, eso puede considerarse por parte del juez de familia para reducir la pensión. Vamos a retomar porque si no nos vamos a perder un poquito. Sí, sí. Uno iba a mediación, y si llega a acuerdo, hasta ahí llega el proceso de alimento, y los papás de común acuerdo fijan una pensión y cómo se va a pagar, que siempre es mensual. Una cuota mensual. Una cuota Ya, mensual. Perfecto. Y que puede pactarse que te la descuentes por planilla, que tú la deposites, o que, por ejemplo, sea la mitad en dinero y la mitad en prestaciones, como por ejemplo, voy a pagar el colegio, voy a pagar la universidad, voy a entregar la leña, Voy a comprar la ropa. y cosas Ya, así. ok, perfecto, Ya. ya. Si no hay acuerdo, uno con su certificado de mediación frustrada, porque no se llegó a acuerdo, va a un tribunal de familia y demanda de alimentos. La mamá, en representación del niño, demanda de alimentos. Ya. ¿Ah? Y va a demandar de alimentos para solicitarle al juez
que se le condene al papá a pagar una cantidad de alimentos que sea equivalente a las necesidades que tiene el niño. O a la mamá. O a la mamá. Podría ser por ¿Cierto? otro lado también, claro. Sí. Ya. Se producen esos casos también. Entonces lo primero que tiene que hacer la mamá que nos está escuchando y que dice yo quiero demandar de alimentos es hacer un listado de los gastos que tiene con su hijo. Los gastos esenciales, cuánto pago en el colegio, cuánto pago, por ejemplo, para trasladar al niño. Pero se ha dado el caso, Edgardo, de que hay mamás que dicen que sus hijos están estudiando en colegios de 5 estrellas, que usan la ropa de mejores marcas, que comen los mejores alimentos, o sea, inflan la pensión. Claro, lo que pasa es que la pensión acto de de cobra. alimentos tiene un rango social establecido. Ya. No todos los niños reciben por ley la misma pensión de alimentos. Claro. Acuérdate que Marcelo Chino Ríos tuvo una demanda de pensión de alimentos por una cifra elevada de tantos millones de pesos, pero es porque las condiciones sociales lo implican así. Ok. Vamos a las reglas generales. Uno tiene que primero sacar, y las mamás que nos escuchan, es los gastos que tienen. Pago tanto en colegio, pago tanto en transporte, si el niño tiene un problema de salud, pago tanto en salud, si voy al dentista, este es el gasto regular. ¿Cuánto gasto un uniforme? Normalmente los papás compran 2 veces al año el uniforme, los útiles, ¿cierto? La alimentación, si él vive conmigo, el gasto proporcional de la luz, el agua, la calefacción. Perfecto. Eso nos da un total. Supongamos que dice que el niño gasta 300.000 pesos mensuales. La ley entiende que esos 300.000 pesos mensuales no son solo cargos del padre, sino son cargos del papá y la mamá. Ya. Y por lo tanto habría que dividirlo por la mitad. Es decir, que la mamá debería demandar por 150, ¿cierto? Y el papá tendrá primero la obligación legal de demostrar cuánto gana, porque la ley cambió y le pone la carga de la prueba al padre. El padre tiene que demostrar cuánto gana. Y si el papá se quiere pasar de vivo y oculta los bienes o oculta sus ingresos, pueden ser sancionados con penas que van desde a premios de arrestos o multa. Y aquí hay un caso que es muy normal cuando tiene la mamá miedo de que el papá tenga un amigo en la empresa que le arregle la liquidación de sueldo. Ya. Ahí la persona que arregla la liquidación de sueldo puede irse detenida porque hay sanciones penales y puede ser multada la empresa que hizo eso con el doble de lo que fingieron en valores. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno no paga la pensión de alimento? ¿Qué otro problema? Cuando uno no paga la pensión de alimento que le está fijada, uno puede irse arrestado. El arresto es un apremio, es una forma de forzarte. Y uno se va arrestado primero por 15 días. Si no paga dentro de esos 15 días, se va por 15 días más. Y después puede tener arresto completo por 15 o 30 días. Ya. Y tú sacas al papá de circulación. ¿Y cómo produce? Y allí tenemos un problema. La sanción es para que él tenga la obligación de pagar. Pero él tiene un presidio nocturno. Él entra en la noche, Ya. ¿cierto? Y regresa temprano. Por eso que hay algunos papás que uno ve circulando para Balmaceda durante ciertas horas. Y teníamos un problema, por ejemplo, en el rubro que estás tú, que es el rubro de las comunicaciones, con gente que se dedica a trabajar de noche. Acuérdate que del Flaco y el Indio tuvo que irse detenido por pensión de alimento en la noche, pero él pedía que le cambiaran por el día porque él trabajaba en la noche. Claro. ¿Cierto? Pero eso no está regulado, uno se va de noche. También se le puede quitar la licencia a conducir. Ya, y como si sanción. Trabaja con ella, claro. Claro, no, y fíjate que hay gente que le duele más que le quiten la licencia a conducir que irse preso. Y lo otro, que si no me pagan, puedo solicitar que haya un descuento por planilla, donde te aparece que la empresa está obligada a descontar. Ahora, esa presión que te invita a dormir de noche en la cárcel es para que tú pagues, no es para que tú quedes exento a la deuda. No, es para pagar. Para pagar sí o O sea, sí, tú no pagas por noche. y continuar pagando. Y después. continuar pagando. No es que por una noche que yo pase se entiende pagado. No, es para obligarte a pagar. También hay otra sanción que es muy dolorosa para muchas de las personas que lo han sufrido, que es que cuando no pago la pensión de alimentos se me pueden retener la devolución de impuestos. Y tú llegaste feliz a buscar tu cheque de la devolución de impuestos en mayo y no había plata. Un momentito, te dice, claro. Claro, entonces ahí se puede hacer por una pensión de alimentos. Entonces hay varias formas. Entonces volvamos, la mamá le fue mal en la mediación, salió rechazada, va a tener que ir a demandar de alimentos, pero tiene la lista de los costos que implica tener al niño y va a demandar el papá, y el papá para defenderse tendrá que demostrar de que gana menos de lo que se presume que gana. ¿Qué pasa, Edgardo, si esa pensión de alimento que el papá a lo mejor le cuesta, no es que esté defendiendo a nadie, o a la mamá le cueste, no está destinada 100% al hijo o hija? Bueno, es difícil demostrar esto porque uno no tiene por qué rendir cuentas de la pensión de alimentos. Ya. ¿Cierto? Ya. Porque hay papás que dicen, oye, pero ¿cómo el niño va a comer tanto? ¿O cómo voy a pagar yo toda la luz? Por eso es recomendable hacer la distribución. Cuando uno defiende a una persona que está demandada por alimentos, señala efectivamente si la luz son 20.000, en esa casa viven 3 personas, hay que dividirlo por 3. Perfecto. Y como también hay que argumentar, porque hay ciertos modelos de liquidaciones de sueldo, de gente, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, que tienen descuentos que no son obligatorios por ley, pero sí son obligatorios institucionales. Acuérdate que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Carabineros paga una cuota por el Templo Votivo Maipú, paga por la cantina,
¿Te acuerdas que tienen un Sí, ítem de cantina sí. que en definitiva es como la pensión de mesa? ¿Ya? ¿Cierto? Y hay que tener cuidado con esos puntos para poder determinar claramente esto. Lo otro, ¿desde cuándo uno está obligado a pagar pensión de alimentos? La regla general es que la pensión de alimentos es para toda la vida. Pero recuerda que habíamos incluido a la mujer, a los cónyuges, ¿cierto? A los descendientes y los ascendientes. Pero la pensión de alimentos para los hijos tiene rangos de tiempo. Primero, la pensión de alimentos para los hijos, si un niño estudia, es hasta los 28 años. Si estudia. Se estudia. Ya. Yo tengo una colega de Miami que dice que uno a los 18 años debería trabajar. Ella dice, trabaja. ¿Te acuerdas? Así Mi colega es. Polo. Así es, ¿Cierto? así es. Entonces, aquí es hasta los 28 años. Pero si tú estás estudiando, si tú no estás estudiando, la pensión es hasta los 21. Ya. Pero ¿qué pasa en el rango entre 21 y 28? Estoy estudiando y me titulo yo a los 25. Hasta ahí llega la pensión de alimentos. Por eso hay malas prácticas de algunas personas que reciben pensión de alimentos que no terminan su carrera hasta los 28. Porque recibir una cantidad de dinero durante tanto tiempo es importante. Claro, va a depender también del monto, digamos, de la pensión. Claro, y los papás que están pagando pensión de alimentos tienen que tener claro que no porque cumplan 28 años, el niño inmediatamente va a dejar de recibir. Tienen que ir al tribunal a pedir que suspendan la pensión de alimentos. Redondeando el tema de la pensión de alimentos, que me gustó mucho, está re interesante. Pensión entonces, para resumir. Pueden demandarse entre ellos, familiares, primos, o sea, digamos, el hijo al papá, el papá a los hijos, los nietos a los abuelos a los nietos. Los hermanos entre sí. Los hermanos entre sí y los cónyuges, o las parejas. ¿Cierto? Y hay que acordar que está el acuerdo de unión civil y por lo tanto los convivientes civiles pueden demandarse. Además también, y no siempre es necesario que existan hijos de por medio. No o siempre es o necesario. descendencia. No Ya. es necesario. Ya. Por ejemplo, puede ser de que uno de los hermanos esté en una condición económica muy precaria y el otro hermano esté en una mejor condición. Como por Edgardo- ejemplo que sea el mayor y el menor. Edgardo, y se puede dar, ya, ok, que a un hermano le haya ido bien en la vida, al menor le ha ido mal o viceversa, pero y le puede reclamar pensión de alimentos. Exactamente. Me llamó profundamente la atención que, por ejemplo, Tomás González algún día tenga que pagarle pensión de alimentos a Farcas. Es que es para explicar el hecho de que la ley regula... En caso extremo, claro. Claro, que regula que las personas que han recibido una donación, o sea, Farca le dio un gran O sea, regalo. devuélveme la mano. ¿no? Claro, cuando tenga problemas. Devuélveme la ¿Cierto? mano. Es O como sea, los tíos que te regalaban el cartón de bingo, ganabas el bingo y después te pedían el premio. sí. ¿Cierto? Siempre Sí, pasa. claro, sí. Bueno, pero redondeando, lo relevante de la pensión de alimentos es que efectivamente... Pero con el nuestro cartón de régimen- bingo se te cayó el carnet, sí, porque... Ahora es dejémoslo- electrónico. Electrónico, claro. Bueno, lo importante acá es que los niños tienen la posibilidad de tener el derecho a alimentos que les reside porque los padres tienen una obligación de proveérselo, Claro. como así también tienen ciertos deberes los hijos, pues los hijos tienen deber de cuidar a los papás en su ancianidad, en estados de demencia, como también de pagarle alimentos si los necesitan. Me parece muy bien. Bueno, entonces, la familia tiene que reclamar ante un tribunal y el tribunal los deriva a... Mediación. El a ciclo mediación. es mediación. Si no resulta la mediación, nos vamos al juicio y en el juicio se podrá demostrar cuántas necesidades tiene el niño y qué ingresos tiene el papá para pagar y el juez puede determinar en una sentencia el que paguen con descuento por planilla, que se depositen en una libreta que hoy en día es una tarjeta del Banco Estado o que dé ciertas prestaciones. Y también durante el proceso, mientras dura el juicio, el juez fija alimentos provisorios, que es una cantidad de dinero que le van a entregar al niño mientras dura el juicio porque tiene que alimentarse. Perfecto. Muy bien. ¿Cerramos ahí el tema? Sí, yo creo que después vamos a poder profundizar otro día con mayor detalle. Perfecto. Ya hay más que decir con respecto a la Claro. pensión de alimentos, de la cual tampoco nadie está libre. O sea, de repente Nadie uno está te pueden cobrar en forma hasta retroactiva de repente.